Un solo kick. Eso es todo lo que separa a un piloto de pie de un piloto en el suelo. Porque esta moto no perdona los errores, te devuelve cada gramo de esa patada directo a la tibia si no sabes lo que estás haciendo. Por eso, generaciones de mecánicos y pilotos la bautizaron con un apodo que no necesita traducción, la rompepiernas. Pero antes de llegar a esa leyenda de 600 centímetros cúbicos, hay que entender por qué Honda decidió construir, a propósito, una moto que castigaba a quien la subestimara. El problema que Honda necesitaba resolver. A mediados de los años 70, Honda tenía un problema de identidad. Dominaba el asfalto con su CB, pero en el barro y la arena, las marcas europeas y algunas japonesas rivales le sacaban ventaja en resistencia. Las off-road de Honda de esa época eran, en el fondo, motos de calle disfrazadas, livianas, simpáticas, pero incapaces de aguantar una carrera de resistencia de 500 kilómetros sin partirse por la mitad. Los ingenieros de Honda entendieron que no alcanzaba con poner un motor grande en un chasis cualquiera. Necesitaban repensar el concepto completo, refrigeración, lubricación, distribución de peso, todo diseñado para un solo objetivo, sobrevivir horas de vibración constante sin fallar. De ahí nace, en 1979, la primera gran apuesta, la XR500. Nace una filosofía, no solo una moto. Lo que hizo distinta a la XR500 no fue solo su cilindrada de casi 500 centímetros cúbicos. Fue una arquitectura de motor poco común para su clase, 4 válvulas radiales por cilindro, una bujía centrada y una cámara de combustión pensada casi como la de un motor de competición de asfalto, pero metida dentro de un monocilíndrico de trail. Honda la llamó RFVC, y esa tecnología terminaría siendo la columna vertebral de toda la familia XR durante más de 2 décadas. El resultado era una moto pesada para los estándares de enduro, pero prácticamente indestructible. Los pilotos de rally y los guías de expediciones del desierto empezaron a preferirla no porque fuera la más ágil, sino porque era la que menos los dejaba tirados a mitad de la nada. Durante los primeros años de la década del 80, Honda fue afinando la fórmula, mejoras en la suspensión, ajustes en la geometría del chasis, cambios en la relación de transmisión. Pero la verdadera revolución llegó en 1985, cuando la cilindrada creció a 591 centímetros cúbicos y nació oficialmente la XR600R. Acá está la paradoja que hizo famosa a esta moto: a pesar de tener más cilindrada y más fuerza, Honda logró bajar el peso respecto a su antecesora. Eso significaba una relación potencia-peso que, para una moto de uso mixto entre competición y aventura, no tenía demasiados rivales directos en su momento. Ni la Yamaha XT600 ni la Kawasaki KLR600 lograban igualar esa combinación de bajo peso relativo con semejante entrega de torque en regímenes bajos. Los primeros modelos de 1985 a 1987 llegaron con un detalle curioso: doble carburador y doble escape, una configuración poco común para una moto de un solo cilindro, pensada para exprimir cada gramo de potencia disponible. Y ahí nace el mito. Porque ese torque brutal a bajas revoluciones, que en terreno complicado es una ventaja enorme para no calarse subiendo una loma, es exactamente lo que convertía al arranque a patada en una ruleta rusa. El motor podía devolver el golpe del pistón contra el pie del piloto con una violencia que muchos mecánicos aprendieron a respetar después de la primera fractura de tobillo. Honda no ignoró las quejas de los pilotos. El doble carburador, aunque potente, complicaba el mantenimiento y dificultaba el arranque en frío. Así que en 1988 llegó una revisión profunda, un solo carburador Kein de 39 milímetros, un chasis completamente nuevo y un cilindro con recubrimiento de níquel silicio que reducía peso y mejoraba la disipación del calor. El resultado fue una moto casi 20 libras más liviana, con un arranque más noble y una fiabilidad que rozaba lo obsesivo. Honda había tomado una bestia difícil de domar y la había convertido en una bestia difícil de matar, sin quitarle un gramo de carácter. Esa versión de 1988 en adelante es, para muchos restauradores actuales, la definitiva, la que mejor equilibra potencia bruta y practicidad diaria. Toda leyenda mecánica necesita a alguien que la lleve al límite, y la XR600R tuvo al suyo. Scott Summers era un piloto físicamente descomunal para el motociclismo de resistencia, y decidió correr el campeonato GNCC de Estados Unidos sobre una moto que todo el paddock consideraba demasiado pesada y demasiado grande para el bosque cerrado.
Mientras sus rivales corrían motos de 2 tiempos, livianas y ágiles, Summers se subía a casi 130 kilos de acero y torque puro. El resultado fue devastador para la competencia: 5 títulos de GNCC y decenas de victorias generales, un número que ningún otro piloto de su generación logró igualar. Summers desarrollaba una técnica particular, prácticamente sin usar el embrague, dejando que el torque del motor hiciera el trabajo, con frenadas violentas en el bosque, tratando la moto casi como si tuviera caja automática. Contaba que era prácticamente imposible calarla. Y para rematar la leyenda, corría con un escape tan ruidoso que lo usaba como arma psicológica, para que los pilotos más lentos escucharan que se acercaba y se apartaran de su camino. Su carrera terminó marcada por lesiones graves, entre ellas fracturas de fémur y de pelvis, y por la decisión de Honda de discontinuar el motor enfriado por aire en favor del nuevo XR650R refrigerado por líquido. Pero durante casi una década, el nombre Scott Summers fue sinónimo del nombre XR600. Si el bosque tuvo a Summers, el desierto tuvo su propio templo de pruebas, la mítica carrera Baja 1000 en la península de Baja California. Ahí la XR600R y su antecesora, la XR500R, encadenaron triunfos consecutivos a mediados de los años 80, consolidando una racha que ninguna otra marca pudo cortar durante esos años. Más adelante, pilotos como Johnny Campbell construirían sobre esa base una carrera legendaria en la misma carrera, aunque ya con la siguiente generación de motores Honda. Ganar el Baja 1000 no es un logro de un día de suerte. Son 1000 millas de desierto, roca, arena suelta y temperaturas extremas, donde cualquier debilidad mecánica se paga con el abandono. Que la XR600R ganara ahí, una y otra vez, no era casualidad ni marketing, era la confirmación en el peor terreno posible de que Honda había construido, verdaderamente, una moto indestructible. La fama de la XR600R no se quedó en el mundo de la competición. Guardaparques, rescatistas y expediciones científicas en zonas remotas empezaron a elegirla por la misma razón que los corredores: cuando el auxilio mecánico más cercano está a 2 días de distancia, no hay margen para una moto que falle. Su motor tosco, simple y sobredimensionado se transformó en garantía de supervivencia antes que en un capricho deportivo. Fue justamente entre finales de los 80 y durante los 90 cuando el apodo se instaló definitivamente en el boca a boca de los talleres y las rutas de tierra, la rompepiernas. No como una exageración publicitaria, sino como una advertencia que se pasaban entre pilotos. Con el motor caliente, mal cebado o con el punto de encendido apenas desajustado, el Kickstarter podía devolver el golpe hacia arriba con una fuerza capaz de fracturar una tibia o un tobillo. No era un defecto de diseño, era el precio de tener semejante compresión y semejante torque en un solo cilindro gigante sin arranque eléctrico. Para el año 2000, Honda decidió discontinuar la XR600R, reemplazándola por la XR650R, con refrigeración líquida y arranque eléctrico. El mercado estaba cambiando, las regulaciones de emisiones se endurecían y la industria empezaba a virar hacia motos más livianas, más deportivas en el sentido moderno, dejando atrás el concepto de gran enduro pesado y todoterreno pura sangre, simple hasta la obstinación. Pero el vacío que dejó nunca se llenó del todo. Hoy, encontrar una unidad en buen estado ronda entre los $1,000 y los $5,000 dependiendo del año y el estado de conservación, y lo curioso es que sus repuestos siguen circulando con relativa facilidad, algo poco común para una moto descontinuada hace más de 2 décadas. Eso habla de cuántas siguen rodando, y de cuántos dueños se niegan a desprenderse de ellas. Hoy existe toda una comunidad alrededor de la restauración de estas motos, foros dedicados exclusivamente a mantener vivas unidades de 35 años o más, cazadores de repuestos originales, y mecánicos que se especializan casi en exclusiva en resucitar motores RFVC. Para muchos de ellos, subirse a otra moto moderna después de manejar una XR600 original expone de inmediato todo lo que esa otra moto tiene de artificial: asistencias electrónicas, mapas de potencia suavizados, filtros que amortiguan cada sacudida del camino. La XR no perdona ni disimula nada. Y ese carácter crudo es, precisamente, lo que la volvió objeto de culto. La XR600 no fue la moto más rápida, ni la más liviana, ni la más cómoda. Fue, simplemente, la que no te abandonaba. Y en un mundo de motos cada vez más livianas y más desechables, esa clase de lealtad mecánica se volvió un artículo de lujo. Por eso,
Más de 20 años después de su descontinuación, sigue habiendo quien arriesga una fractura de tibia con tal de escuchar arrancar a ese motor una vez más.